Para que arranquemos. Ahí está. Listo. Ya estamos en vivo, entonces vamos a arrancar. Y bueno, hoy tengo el enorme gusto de que me acompañe. eh, Hoy Carlos no va a estar con nosotros en la discusión porque se le junta con otra clase, pero en cambio tengo el gusto de que me acompañe Julieta Toledo, que está por acá con nosotros. Eh, y, eh, y bueno, pues, ¿quieres que te presente? ¿Quieres presentarte? Creo que es indiferente. Soy Julieta Toledo. Carlos me invitó, eh, eh, pues en este momento no va a poder estar. Y soy, además de Carlos, soy psicóloga eh, y tengo estudios sobre psicoanálisis. Entonces, es un gusto estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Joel. Qué bueno que estés acá con nosotros. Y bueno, para quien no me conociera, igual me presento así súper rápidamente. Soy Yola Betzaro, igualmente soy psicólogo, tengo formación como psicoanalista, por ahí tengo alguna maestría en saberes sobre subjetividad y violencia. Y, y bueno, también soy escritor y me dedico a la docencia, a la clínica y a la escritura. Y nada, pues hoy vamos a estar conversando en torno a la película de La sustancia de Substance. Y como ya es costumbre aquí en nuestro cine debate, voy a hacer así un mini resumen para que tengamos todos presentes como de qué va la película. Siempre estos cine debate están en el marco de la clínica del sufrimiento Gestaltung y siempre tenemos como algún tema central del que se desprenden otros temas. En este caso es la obsesión corporal, ¿no? Y básicamente la película lo que nos plantea es una película que tiene una estética bastante marcada hacia lo grotesco, aunque no tanto como podría, no llega a ser gore, pero tiene una estética muy marcada hacia ese estilo y me parece que tiene como un planteamiento muy claro hacia lo metafórico en términos de esta mujer que tiene o tuvo en la juventud un montón de éxito como una estrella, ¿no? Elizabeth Sparkle. Eh, y, y después, pues como todo el mundo, crece, envejece y sigue teniendo su lugar en la farándula, en este programa de aerobics, hasta que le anuncian que cuando cumple 50 años, pues ya básicamente no la quieren, quieren a alguien más joven y demás. Y entonces ahí se abre esta posibilidad, esta narrativa eh, se puede llamar un poco ciencia ficción si se quiere, de esta sustancia que alguien le ofrece que le permitiría tener a una mejor versión de sí, ¿no? Ese es como el mensaje que se da en toda la película, la idea de tener una mejor versión de sí, más joven, más perfecta, más bella, etcétera. Y entonces primero, pues duda si hacer el procedimiento o no, al final se decide, eh, se somete al procedimiento, que esta inyección que hace que salga otro yo de sí misma, ¿no? Como una multiplicación celular allí. Y está otro yo, además está este mensaje muy claro que le dice, recuerde que usted es una, ¿no? Aunque se dividen, usted es una. Y entonces tiene estas reglas como bastante particulares y rígidas que tienen que seguirse al pie de la letra para que la experiencia sea lo mejor posible, que es que cada 7 días tiene que haber un cambio, tiene que ser 7 días, 7 días. eh, em, Tiene que seguir las instrucciones al pie de la letra para que todo vaya bien. Y esto va a ir mal muy desde el principio, ¿no? Eh, y justamente en, en la película lo que vamos a ver es que en cuanto sale este yo joven o este otro yo joven de lo que parece como lo que le llaman la matriz, ¿no? En el universo de la película, que es la persona que contrata el servicio, que es esta actriz. Elizabeth Sparkle se queda ahí en el piso como un cascarón y
su yo joven decide audicionar justo para el puesto que le acaban de quitar a sí misma. Entonces ella se queda con el papel y empieza a entrar, digamos, en el mundo de nuevo de la farándula. Y muy de inmediato, justo este yo joven empieza a romper las reglas y justamente se pasa por un día, la primera vez, ¿no? Del trato de los 7 días, y esto hace que este yo de 50 años, para no decirle yo joven y yo adulto, le voy a decir por sus nombres, Elizabeth y Sue, así como aparece en la película. Entonces Elizabeth, por haber esperado un día más de lo que se necesitaba, el cambio termina con un dedo como necrosado un poquito, llama a la compañía y le dice que pues que no hay nada que hacer, ¿no? Que todo lo que termina siendo pasado de un lado a otro no se puede recuperar. Y ella insiste, como no es que ella, ¿no? Como si fuera otra persona, es que ella claramente estaba borracha, no lo pensó, y él siempre le dice, recuerde que es usted, recuerde que no es otra persona, ¿no? Eh, y todo el tiempo está esta como insistencia, ¿no? Entonces primero pasa un día, eh, y después empieza a haber como una lucha constante entre ellas, ¿no? Entre Sue y Elizabeth. Sue cada vez empieza a buscar prolongar más sus tiempos de estancia eh, en la vida cotidiana, y empieza a ser como una especie como de castigo mutuo, ¿no? Ahí donde Sue le empieza a quitar cada vez más líquido para poder permanecer el mayor tiempo posible. Elizabeth, cuando se despierta, empieza a dejar la casa desordenada, a tapiarla con periódico, a comer un montón, a dejar todo hecho un batidillo. Empieza a haber una guerra ahí muy puntual entre ellas, hasta que en algún momento Sue toma el control como por 3 meses, empieza a tener la oportunidad de su carrera, que es esta presentación de Año Nuevo, y justo el día anterior de la presentación de Año Nuevo se le acaba el líquido a la matriz, ¿no? Elizabeth. Y entonces entra ahí en este conflicto de que no puede simplemente tener más líquido para seguir con vida, o seguir en pie, tiene que hacer el cambio, y cuando aparece el cambio empieza ya esta distorsión, ¿no? Aparece esta Elizabeth completamente transformada en un ser todavía no monstruoso, pero sí completamente avejentado, deteriorado, lleno de moretones, con joroba, ¿no? Sin cabello, etcétera. En ese momento trata de terminar con la experiencia, le mandan el paquete y va por él. Intenta terminar la experiencia, al final se arrepiente, se terminan despertando las dos y bueno, termina viendo esta confrontación final. Sue termina dirigiéndose a esta cosa Año Nuevo, se le está acabando como sea el combustible, termina yendo desesperada de nuevo al apartamento por el resto del frasco de este que prometía una mejor versión de sí. Cuando se le empiezan a caer los dientes y demás, se lo vuelve a inyectar y termina siendo una abominación, ¿no? Un monstruo ahí, con la cara aquí, eh, y una mole ahí con la boca y la mano torcida y no sé qué. Se pone de careta la imagen de Elizabeth. Llega la fiesta de Año Nuevo y bueno, ya todos conocen el final, donde al final termina cayéndosele la careta y termina siendo como un bañadero de sangre, explota y demás, ¿no? Bueno, ese es más o menos como el resumen de la película. Y a mí me parece que la película sobre todo plantea como, como este centro de la obsesión por la juventud, pero que no creo que sea el único, ¿no? O sea, el mensaje de tener una mejor versión de sí mismo es un mensaje que nos viene eh, asediando desde hace un montón de tiempo en términos de, del cuidado de la estética del cuerpo, desde muchos flancos, esto sobre todo mucho más recargado hacia la mujer, naturalmente, pero que el caso de los hombres no es que esté exento ese discurso, pero solamente que funciona de otras maneras, se habla poco, mucho menos, y demás. Eh, como sea, eh, este mensaje en la película se va a centrar en términos del asunto de la juventud, ¿no? De la obsesión por no envejecer, ¿no? Cuando más vemos una Demi Moore, que es la actriz que da vida a Elizabeth Sparkle, a sus 50 años, que uno podría decir desde otro lugar envidiable, si se quiere, ¿no? Con un cuerpo absolutamente torneado, pocas arrugas, en fin, con
envejecimiento muy digno, ¿no? Muy agradable, pero que claramente eso no es suficiente para el estándar de belleza que se le plantea, donde la juventud lo es todo, ¿no? La fresqueza, lo terso de la piel, la firmeza de los músculos, qué sé yo, ¿no? Y bueno, la película lo plantea hacia un lugar como completamente explícito, ¿no? De ciencia ficción donde ella se divide en una yo joven y esta yo adulto y esta imposibilidad de conciliar, ¿no? Justo hay un momento donde ella se encuentra con la versión adulta del tipo que le da eh, los datos de la sustancia, que es un viejo también, y le pregunta si ya está empezando a devorarlo, ¿no? Su otro yo, el joven. Y le dice una frase que me parece muy tremenda y que le dice que de repente piensa que están muy solos y que también está bien recordarse que ellos también tienen derecho a existir, ¿no? Ellos, entendiendo ellos dos, ¿no? Como adultos mayores, en el caso del otro ya es bastante más viejo, lo vamos a ver que esto es producto también del uso de la sustancia, ¿no? Y aunque se plantea, decía, insisto, como literalmente en la película, me parece que todo el registro se puede leer como una alegoría, ¿no? Una alegoría de justo como la imposibilidad de aceptar envejecer y deteriorarse, ¿no? Porque justamente el crecimiento, el envejecimiento es eso, ¿no? El paulatino deterioro del cuerpo, de las funciones, de la piel y demás. Eh, y está esta imposibilidad de poderse reconocer con valía como digna de amor en ese estado en el que está, con 50 años, que hay una escena muy particular, ¿no? Cuando lo encuentra, cuando recién le acaban de despedir y la encuentra este compañero de, qué sé yo, de la primaria o lo que sea, y le dices que eres la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Y que en su momento ella lo rechaza un poco mm, como con cierta incomodidad, y cuando se siente ya como en franca eh, competencia con Sue, ¿no? Cuando ella está compitiendo por el papel que ella misma perdió, ¿no? En este programa de aerobics, eh, y que de pronto lo llama, ¿no? Lo llama a pensar como con la esperanza, ¿no? Eh, claro, este tipo piensa que soy la mujer más bonita del mundo, ¿no? Con él me va a sentir bien, ¿no? No lo dice explícitamente, pero parece que es un poco como la idea. Y lo cita o se citan, ¿no? Ella con todo el nervio del mundo de que él no vaya a querer y se arregla lo mejor que puede y no puede dejar de compararse con Su, ¿no? Que tiene el espectacular enfrente, ¿no? De su departamento, de este penthouse enorme. Y entonces se fija en el detalle, por ejemplo, de cómo están firmes y abultados los senos, y entonces va al espejo y se alcanza a ver y se compara todo el tiempo, ¿no? Se compara con la versión joven, y entonces se enfada y se vuelve a acomodar, se vuelve a maquillar, y se va y vuelve a ver de pronto los labios y otra vez se vuelve a acomodar. Y en algún punto simplemente no puede ir, ¿no? Entra en depresión por estarse comparando todo el tiempo con esa versión joven. Y creo que si lo leemos así, como de manera alegórica, podríamos pensar que es justo eh, como una pelea interior, ¿no? Una pelea que Elizabeth tiene consigo misma por no poder aceptar su vejez, ¿no? El- decía yo, el deterioro, el crecimiento, el que de hecho en el ámbito en el que se mueve, pues justo toda la valía está en la superficie y entonces pues cuando se va, también se va en automático aparentemente, justo la sensación de valor, ¿no? Porque ella, si recuerdan, hacia el final tiene este ramo de rosas donde dice, break a leg, todos te van a amar, ¿no? Y es como esta obsesión, este recuerdo de que cuando está en el ápice de su carrera y que todo el mundo le dice que la amaba, ¿no? Entonces, este punto en el que me gustaría entrar un poco a discutir sobre cómo es que en términos sociales terminamos midiendo un poco como nuestra dignidad de amor, o sea, qué tan dignos podemos ser o no de amor en términos de cómo nos vemos físicamente, ¿no? De cómo nuestra apariencia física.
Y decía, en la película, un poco el centro tiene que ver con la idea de la juventud, ¿no? Pero bueno, pues tiene mucho más aristas que me gustaría que pudiéramos ir discutiendo. Entonces, pues bueno, eso como para empezar a abrir la discusión. Yul, no sé si quieras empezar a intervenir. Sí, a mí de las cosas que sí, a mí me pareció bien como la forma en que lo decías al principio, como nombrar un yo joven y un yo viejo, porque al final es como la misma persona. Y me parece que justo la película logra hacer esta cosa de poner a Elizabeth y a Sue como si fueran dos personas diferentes, cuando en realidad no lo son. Entonces, me parece muy bien que desde el hecho de nombrarlos se nombre como la yo vieja o la yo joven, ¿no? Porque en realidad era una misma persona. Em, y am, de las cosas que mencionabas, creo que no hay, o sea, estoy como de acuerdo con todo. Em, Tal vez como de las cosas que agregaría, que a mí me llamaron la atención, era como am, la idea de que cuando eres viejo, es verdad que ya no tienes, hay como un deterioro del cuerpo, pero también tienes mucho más experiencia, tienes mucho más sabiduría. Y es una cosa que además su yo joven aprovecha como infinitamente, me parece que no lo marcan demasiado en la película, pero alcanza como muy pronto el éxito porque resulta que tiene un cuerpo joven con toda la experiencia de una persona vieja. Y que es una imposibilidad cuando eres joven, porque cuando eres joven no tienes toda esa experiencia, no tienes todo ese conocimiento, no tienes toda esa sabiduría y no puedes em, llegar justo con esa idea de éxito, ¿no? Porque tienes una cosa u otra. Y en esa imagen, pues yo joven, era como todo, ¿no? Y en esa sabiduría, en ese conocimiento, lo que parece como particular es que sabiendo cuál sería su destino final, o sea, sabiendo que en esa industria donde es como de usa y desecha, ¿no? Porque al final se tratan como objetos y se objetiviza como a las mujeres en ese ámbito, ella decide volver a hacer todo como si lo hubiera hecho antes. Con todo ese conocimiento, lo que hace es volverse a meter a esa industria. No sé si me explico, como ya sabiendo que al final sería desechada, ya decide hacer exactamente los mismos pasos. Ni siquiera cambia eh, el, el evento de televisión en donde está. Es exactamente así como Ecomanía, ¿no? Lo que hace y me parece como muy peculiar porque me parece que eso también ocurre como en la vida humana, ¿no? Como esta imposibilidad de hacer, o sea, como sabiendo que algo te lastima, aún así repetirlo. Em, y creo que había pensado en otra cosa, debería haberlo anotado. Pero bueno, si quieren podemos dejarlo aquí y ahorita seguimos. Sí, qué buena cosa. Gracias, Yul. Bueno, como siempre, ya saben que en cualquier momento pueden intervenir, pueden alzar la manita virtual, o abrir directamente el micrófono para que podamos conversar. Pero sí, en efecto, esto que decías eh, yo justo empezaba diciendo esto del yo viejo y yo joven, justo por lo que decía, ¿no? Porque es esta como alegoría de que es ella misma, ¿no? Pero incluso cuando se piensa así como en esa alegoría, o sea, pensando no como es algo que pasa fácticamente, que se divide y es un yo joven que hace lo mismo, ¿no? Me parece que uno podría leerlo como como este gesto de estar en un cierto punto de la vida adulta o de la vejez, si se quiere,
como con este cassette repitiéndose todo el tiempo de qué hubiera pasado y si hubiera podido y si tan solo hubiera tenido esa oportunidad, ¿no? Eh, Porque hay una escena que me parece súper fuerte de la película y es cuando ella decide terminar con la experiencia y está eh, inyectándole esta sustancia negra a su yo joven y en algún punto se arrepiente y le dice es que no puedo matarte porque eres la única parte de mí que merece, que tiene valor, ¿no? Que merece ser amada. Y ese discurso me parece que es tremendo, porque allende a la idea de que estaba pasando realmente, ¿no? Que ella tenía yo joven, que estaba viviendo y repitiendo otra vez lo mismo que ella había hecho. Si se piensa decía solo como alegoría, es justo como ese momento de que se da cuenta que estar aferrándose a sus años de gloria, ¿no? Por decirlo así, a su juventud y a lo que fue el éxito y a haberse sentido en el ápice de Hollywood, la está virtualmente destruyendo, ¿no? Porque es justo lo que está pasando, que mientras más se aferra al pasado, mientras más se aferra a su juventud y a lo que era, a lo que fue, a lo que deseaba la industria de ella que fuera, más termina drenándose su propia vida, ¿no? Más termina envejeciendo como eh, ¿no? Y no obstante a eso, o sea, aun cuando se da cuenta de que aun cuando se está dando cuenta de que se está haciendo un daño tremendo y trata de terminar con la experiencia, no puede, ¿no? O sea, ese es como el ápice, me parece, el punto más álgido de la película, donde uno puede ver cómo es que estar obsesionado, ¿no? Como con un momento corporal distinto al que uno tiene, en términos, por ejemplo, de peso o en términos de juventud, en cualquier otro término, puede ser un daño tan tremendo, tan reconocible, tan que la persona puede decir es que ya quiero parar, es que ya no quiero esto, es que por el amor de Dios alguien quíteme de aquí, ¿no? O sea, pueden llegar a ese punto y aún así dudar y decir es que no puedo. No puedo porque lo único que tiene valor de mí no soy yo, sino quien fui, ¿no? Entonces no puedo soltar, no puedo dejar de aferrarme a esta idea, aunque pueda reconocer que me está haciendo un daño tremendo, ¿no? Entonces, por ahí un poco es por donde me gustaría ir llevando la discusión. No sé si por ahí tengan alguna intervención o algún comentario. Bueno, pues yo estoy dando aquí espacio a que abran sus comentarios, sus micrófonos o sus manos. No veo como interacción, pero ahora mismo estoy dudando. Sí se escucha, ¿verdad? Sí se escucha mi voz, me están escuchando, todo va en, en orden. Pueden hacer los que tienen la cámara. Sí, ok, 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 ya. No, no, todo bien. Es que de pronto dije, capaz que no se está escuchando nada y entonces yo estoy aquí desde hace rato como perico hablando y no hay ningún eco porque de hecho no se escucha nada. No, ok, bien, bien. Muchas gracias por los que están diciendo que sí se escucha. Entonces, bueno, decía, un poco por aquí es por donde me gustaría empezar a conversar en términos de que eh, esta presión social, no sé cómo la miren ustedes o cómo la vivan ustedes, ¿no? Pero, pero, pero es una presión, o sea, es esta presión a mantener una estética eh, perfecto. Además, un cuerpo que además es un cuerpo como muy delineado, muy específico, ¿no? En la película hay como una imagen muy concreta que es la del yo joven de Elizabeth Sparkle, ¿no? De Sue,
que es un cuerpo lozano, joven, firme, delgado, eh, con cierta proporción de curvas, ¿no? El caso de la mujer estoy hablando, ¿no? Naturalmente. Y ese ideal, o sea, ese ideal de cuerpo, es un ideal absolutamente inalcanzable, ¿no? Incluso para las personas que están, algo que no se muestra en la película, porque que no es como la intención de la misma, pero lo que no se muestra es como lo que, eh, como el precio que tiene, ¿no? Como tratar de conservar un cuerpo así. O bueno, más bien, se muestra en un lado eh, como desde la vida adulta, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que hace Elizabeth, ¿no? Que ella ha tenido todos los cuidados, probablemente, no, esto no lo vemos en la película, pero lo podemos inferir un poquito, ha tenido todos los cuidados que podría tener una persona para mantenerse lo más joven posible, ¿no? Dentro de su envejecimiento. Como decía, ¿no? Está completamente delgada, parece casi en un gramo de grasa, casi sin arrugas, eh, etcétera, ¿no? Y sin embargo, o sea, a pesar de cualquier cantidad de cuidados que se puedan tener, el deterioro del tiempo es inevitable, ¿no? Inevitable. Y entonces justo me parece que lo que cuesta, o sea, el costo que tiene tratar de mantener ese cuerpo ideal, eh, es justamente un poco como perder la sensación de que se tiene cualquier valor, cualquier dignidad de ser amado sin ese cuerpo, ¿no? Entonces, me parece que este decía, ¿no? Un poco lo que me gustaría igual como escucharles es cómo es que ustedes perciben o sienten esta exigencia del medio que todo el tiempo está buscando bombardearnos en la publicidad, en los escaparates, desde la moda, qué sé yo, y que todo el tiempo está golpeándonos con un ideal de cuerpo que se supone que deberíamos aspirar a tener independientemente de nuestras posibilidades eh, o de nuestros deseos incluso, como si fuera, insisto, ¿no? Como lo que dice ella en ese punto de la película, como si fuera la única forma posible de cuerpo que es digna de amor, digna de deseo, digna eh, de ser vista, ¿no? Y esta presión, aquí más, aquí menos, está todo el tiempo asediándonos porque no importa qué tan cercanos estemos a esa figura ideal de cuerpo, es el problema con los ideales, o sea, con ese cuerpo ideal es que por definición es inalcanzable. Entonces, por más que uno esté en la mejor forma que uno podría estar, siempre se encuentra con otra comparación que está un escalón más arriba. Siempre, siempre. Entonces, esa obsesión hace justo que uno pierda como el piso sobre, eh, sobre qué es lo que realmente puede tener valor o puede ser digno de ser amado, ¿no? Dice Ivana en el chat, la cosificación absoluta de las mujeres solo como objeto de deseo para la satisfacción masculina. Claro, Ivana, esto sin duda es una parte de toda eh, de todo lo que está dentro del discurso social de la presión para tener una cierta estética, un cierto cuerpo, ¿no? Eh, Esta objetivación del cuerpo de la mujer, pero a mí me gustaría como agregar como desde mi lugar como varón, cómo es que esa exigencia estética no está exenta de malestar, o sea, ese aspirar a esa mujer maravillosa con ese cuerpo escultural, no está exento de una autoexigencia por tener un cierto tipo de cuerpo también, ¿no? Eh, Justo por sentir que uno, como varón, no podría acceder a ese objeto maravilloso, porque si es un objeto maravilloso, no es una cosificación en toda forma, eh, si no cumple con una cierta serie de condiciones que me parece relativamente contemporáneo el asunto que también se juegue en el cuerpo, en la estética del cuerpo, aunque no sabría, no me atrevería a decir que es completamente nuevo, pero me parece como mucho más subrayado contemporáneamente, también la exigencia hacia el cuidado
más que hacia el cuidado, hacia, hacia que el cuerpo del balón también sea de una forma particular, ¿no? En el caso del balón me parece que está mucho más marcado el asunto de los músculos y del trabajo en el gimnasio y las, todas las películas que vemos, por ejemplo, de Marvel, ¿no? Todos son tipos que están hiper mamados, ¿no? Hiper trabajados en el gimnasio y son los estándares de belleza que justamente lo que se nos muestra en esa interacción es que el tipo que tiene el cuerpo escultural es el que tiene derecho al objeto maravilloso, ¿no? Y nada más. Entonces, uno al compararse todo el tiempo con estos modelos, no puede no salir perdiendo, ¿no? Mucho más si uno no está demasiado metido, o mucho más si uno está muy metido en el asunto del cuidado del cuerpo, eh, en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Siempre termina uno, pues bastante jodido, diría, ¿no? Guadalupe dice en el chat, pues sí, ahora que comentas sobre figura ideal, no muy lejos, recientemente ganó una rubia Miss Universo, cuando hoy en día se apertura los estándares, por ejemplo, la Sirenita Morena. Claro, se están, me parece, gracias Guadalupe por el comentario, se están tratando, me parece, como de abrir estos estándares a otros registros, pero me parece que con muy poco éxito en como, eh, o sea, sí ha tenido como un cierto lugar, ¿no? Pero incluso se habla o se siente y escucho en muchos lugares que se habla de inclusión forzada, ¿no? Como si no tuviera una. Justo, no hemos llegado, me parece, como sociedad, a reconocer que todos los cuerpos valen lo mismo, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Justamente hubo una campaña de Victoria's Secret donde justo en lugar de mostrar a la modelo clásica, súper delgadita, etcétera, habían incluido a figuras con cuerpos más reales, ¿no? Con curvas más marcadas, cuerpos gorditos, gordos y demás. Y alguna vez escuchaba a alguien que criticaba, o sea, que decía que no había sido bien recibida esta campaña de Victoria's Secret porque había perdido su esencia. O sea, que la esencia de Victoria's Secret era dirigirse a un público delgado, ¿no? O sea, como si no, y joven, ¿no? Como si no, como si no estuvieran vendiendo ropa interior, punto, ¿no? Y dentro de su venta de ropa interior estuvieran excluyendo a la mayor parte de la población del mundo, ¿no? Y al tratar de incluirlos, lo que decía la persona lo había visto en un video, que había sido mal recibido era porque se había traicionado a sí misma, su espíritu y no sé qué, y que, y que lo había cancelado porque claramente eso era una inclusión forzada, ¿no? Y me parece eso, que estos son gestos así como pequeños pasitos que están dando hacia tratar de mostrar que otros cuerpos valen lo mismo que otros, pero que me parece que en el fondo el movimiento está siendo muy lento como todo cambio social y que en el fondo se sigue pensando que hay un solo tipo de cuerpo estético, joven además, eh, que, que tiene derecho, ¿no? A ser visto, a ser amado, ¿no? Entonces, Me parece muy complicado esto que comenta Guadalupe, justo porque al final es como otro estándar. O sea, es decir, ya no es una persona rubia, ahora se incluyen personas morenas o personas negras, pero finalmente es un estándar al que hay que aspirar. O sea, solo cambia el color, pues. Los cuerpos reales no solamente son llenitos, colores diferentes, tienen marcas, tienen estrías, tienen diferentes tamaños, le faltan miembros, no sé, pues hay demasiada variedad como de cuerpos y no es posible, no me parece que se haya hecho realmente un trabajo para incluir, para que todas las personas estén representadas en, en la imagen pública, ¿no? Al final, eh, concursos de belleza son los, ¿no? Aunque me parece que están abiertos a otras, otros colores, ¿no? Al final es siempre un estándar que me parece justo que raya como la idea de lo inalcanzable y que me parece muy claro en la película, porque en la película todo se ve, o sea, el cuerpo de Elizabeth joven se ve casi como polarizado, o sea, se ve
claramente irreal, ¿no? Y me parece que se maneja muy bien en la película, incluso cuando, bueno, no sé si ustedes lo notaron, pero a mí me parecía como brillante que cuando está recién Demi Moore eh, aparece como por primera vez en pantalla, se ve perfecta, ¿no? O sea, se ve increíble y empieza a pasar como el asunto de que está vieja, de que tiene 50 años, de que la gente a su alrededor dice esas cosas, y entonces empieza como a ver en el espejo una figura demacrada que antes no habías notado. Em, y lo mismo ocurre cuando va a salir con otra persona, cuando ella se da la posibilidad siquiera de pensar en salir con otra persona, que además me parece muy sintomático que en la película ella esté sola, ¿no? O sea, que no tenga una pareja, amigas, nadie, o sea, simplemente es ella sola, ¿no? Y su único contacto social sea la farándula, que pues no es real, ¿no? Em, entonces, cuando se da oportunidad de salir con tener contacto con otra persona, al principio cuando ella se arregla, se ve bien, empieza a hacer esta comparación que decía Giorgio, y de pronto empieza a notarse como demacrada, como mal, ¿no? Y, y eso me parece muy brillante porque no creo que tu percepción sobre ti mismo la puedas construir solo. O sea, no existe, no somos islas. Las construyes también a partir de la parte social y de los mensajes que se mandan colectivamente. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante como estos cambios que han mencionado, porque me parece que empiezan como a dar la vida a otras narrativas, pero, pero eso, ¿no? Que al final todo el mensaje social sobre que sí tiene valor, que no, que es bello y que no, eh, no estamos ausentes de eso. Sí es un mensaje que llega y sí me parece muy claro que en la película marcan claramente que las mujeres, particularmente las mujeres, no podemos envejecer, ¿no? Hay montones de hombres viejos que son ricos y que están ahí y que tienen derecho a envejecer, pero no las mujeres. Entonces, sí me parece una narrativa importante. Muchas gracias, Yul. Sí, es justo esto que decías, ¿no? Que al final los cuerpos reales, ¿no? Están marcados, tienen cicatrices, tienen celulitis, tienen estrías, tenemos, ¿no? Dijo, tienen como si no fuera parte de mi cuerpo, ¿no? Eh, los cuerpos reales son imperfectos, ¿no? Pero justo esa imagen es la que se nos imposibilita ver en pantalla, en televisión, en series, justo tenemos un imaginario sobrecargado de una perfección que no existe, ¿no? Vuelvo a recordar como eso que decías, por ejemplo, me parece como muy brillante, ¿no? Que que justo es muy claro que en la película a quien no se le permite envejecer, a que siempre tiene que estar bella, etcétera, etcétera, es a la mujer, ¿no? Porque todos estos viejos que están ahí, que siempre esta imagen súper grotesca, en particular, una de las personas más desagradables de toda la película es sin duda el jefe, ¿no? Que está hecho muy aposta para hacer la cosa más grotesca del machismo y el patriarcado y demás, o sea, es así una imagen realmente grotesca. Pero hay un momento de la película donde es muy sutil, que está hablando con ella sobre todo lo que se pierde a los 50 años y está comiendo así con las manos, ¿no? Estos camarones con mantequilla y esta escena súper asquerosa. Y en algún momento tiene un camarón en la mano y dice, es que lo que no se puede, no se puede. Y mueve el camarón flácido, ¿no? Y justamente ahí me parece que está ese, cómo es que también hay una preocupación por el envejecimiento en el varón, pero que socialmente no se expresa, ¿no? Hay un montón de cosas que justo alguna vez conversando sobre como la presión estética, ¿no? Que se tiene hacia los cuerpos, me decía, no, bueno, pero es que en el hombre es mucho más permisivo, que tenga barriga, que no sé qué, ¿no? Y yo decía, sí, sí, pero el estándar
O sea, el estándar al que todo el tiempo estamos siendo sometidos con este es el único cuerpo que vale, también tiene ese impacto, que se exprese de otra manera, que no se exprese, que se calle, que se haga sorna de ello, ¿no? No quiere decir que no genere malestar, pero sin duda son como, eh, o sea, estos estándares de belleza, lo que quiero decir es que tienen un impacto tremendo sobre cómo nos percibimos corporalmente y cómo podemos tender a tener una vida de insatisfacción con nuestro cuerpo, ¿no? Por ahí me comparten un mensaje. Claro, siempre te sientes insatisfecha, insegura, con una meta inalcanzable, reprochándote no haberte sentido mejor cuando ves tu cuerpo del pasado, ¿no? Fingiendo sentirte que estás bien con tu figura, pero en el fondo tratando de alcanzar esa meta, aunque hablando de body positive. Ese discurso, ¿no? Es justamente lo que está allí. En este discurso del body positive, de decir, no, ama tu cuerpo y tu cuerpo es perfecto así como es, uno por supuesto que se trepa y dice socialmente, claro, no, yo amo mi cuerpo y sí me acepto y no sé qué, y en el fondo, muy en el fondo, está deseando que ahora sí la dieta milagrosa que está haciendo funcione, que ahora sí la rutina, que ahora sí en no sé cuánto tiempo va a tener, o sea, va a poder dejar de hablar de body positive porque va por fin a alcanzar ese ideal, ¿no? Y es una cosa tremenda, ¿no? Que llena de insatisfacción y de imposibilidad de relacionarse, ¿no? Edith, por favor. Bueno, a mí me pareció bien interesante la película porque yo la percibo como una persona muy, muy inconsciente, viendo siempre hacia afuera. O sea, jamás se contempla ella misma hacia adentro, siempre quiere, está viendo el exterior, queriendo complacer el exterior y no le importa si puede o no puede llenar los estándares, si se parece o no se parece, o sea, quiere conservar una belleza a toda costa, a pesar de que al final a veces pasa como lo veo yo con las artistas mexicanas, ¿no? Terminan con unas caras, híjole, pues que expresan todo menos la belleza que tenían, ¿no? Sinceramente. Entonces, sí las veo que en la película se ve pues un tipo de mujer o un tipo de persona que vive inconsciente, porque sí, los medios te pueden voy, saturar de de ideas, de estándares, pero ella los compra. O sea, el problema no es que te saturen, sino que tú lo compres, ¿no? Entonces, a mí sí esa parte me pareció muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Edith. Eh, sí, a ver, esto que dices, ¿no? Del asunto de, perdón, Tania, adelante, adelante. Me voy a formar con mi manita como debería ser. Sí, Adelante. gracias. Es que, ¿qué crees que no sé por qué no puedo poner mi manita? Me cuesta trabajo poner mi manita, ¿no? Ahí ya le apreté algunas cosas, pero bueno, ya con que me veas es suficiente. Justo voy escuchándolos, ¿no? A todos los comentarios y pienso que también socialmente y culturalmente lo que yo he observado es que el primer atributo que se califica en la mujer cuando conoces a alguien o la ves por primera vez es si está bonita o está fea, ¿no? Si tiene buen cuerpo o no tiene buen cuerpo. Incluso no solo de hombres, sino lo he escuchado en hombres y mujeres, esta categorización, ¿no? De a ver dónde la pongo, ¿no? Primero que nada. Y creo que con esto que decías del body positive, también es a lo mejor muy de inicio fácil y entrarle, ¿no? Decir, ok, sí, me tengo que amar y mi cuerpo lo voy a aceptar y voy a trabajar con esto, etcétera, etcétera. Pero también nos enfrentamos a que todo el mundo y todo el tiempo nos están recordando que no es así, que debería ser diferente, ¿no? Y yo particularmente lo he visto, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio. Desde muy niña, desde muy chiquita hice varias disciplinas y ahora que me reconcilié con el gimnasio, porque yo no iba a gimnasios, o sea, hacía actividades físicas diversas, noto que sí hay como una especie de idea donde tienes que tomar proteína, donde tienes que tener preentreno, donde tienes que tener ciertos logros y que si ya llevas cierto tiempo en el gimnasio tienes que tener como ciertos resultados, ¿no?
y entonces te hacen un estudio que pues va marcando tus resultados, ¿no? Y evidentemente que cuando hablamos de autocuidado me parece importante. Y yo lo hago como desde ese lugar y aparte porque a mí me funciona, ¿no? Me gusta y lo disfruto y etcétera, etcétera. Pero no le entro como a esto que parecería como una secta donde me está invitando todo el tiempo a comprar unas proteínas carísimas que no sé qué resultado va a tener, si a lo mejor eso resulta contraproducente para mi riñón, no sé, ¿no? Y entonces si no le entras a eso, y aparte si no vas con tus audífonos así pro, ¿no? Y con la ropa así de moda y etcétera, etcétera, siempre hay como una exigencia. Y efectivamente creo que los hombres la viven diferente, ¿no? No es que a lo mejor no vivan estas, em, como sometimientos, ¿no? De que tiene que ser de tal o cual manera, pero sí creo que es diferente. Y también vivimos en una cultura, ¿no? Lo he observado mucho, que ama como lo bonito, lo liso, lo suave, lo terso, como en esto que decían, pues va a haber cuerpos con celulitis y es un cuerpo normal, ese es un cuerpo real, ¿no? Y qué tanto estamos idealizando algo que ni siquiera es real, que incluso en la película se puede ver como esta actriz, si tú la ves fuera de este personaje, pues no se parece nada en lo que proponen, ¿no? Desconozco si tuvieron que hacer como arreglos ahí, lo desconozco, pero yo la he visto, ¿no? Actuar en otras series y en otras películas y pues no, evidentemente es muy diferente a cómo lo proponen, ¿no? Entonces, creo que sí lo vamos viviendo desde lugares bien diferentes, dependiendo de la exigencia y qué tanto también nosotras le estamos entrando a eso, ¿no? De que si no soy digna de amor o de deseo, si no tengo tales características. Gracias, Tania. Gracias por tu participación. Justo de ahí es donde quería un poco como retomar, aparte también de lo que decía Edith, de ese asunto de comprárselo, ¿no? O sea, entiendo muy bien, o creo entender bien como en qué sentido lo dice Edith, en términos de que este personaje, ¿no? Elizabeth, también como decía Yul un poco, decide meterse en cierto tipo de industria donde esta cuestión de la objetivación y la cosificación es la cosa más, o sea, en el lugar donde esto se expresa de una forma más aguda, ¿no? Hay una historia ahí personal que no vemos en la película, pero que seguramente tiene que ver con por qué rayos ella se vincula con ese tipo de industria y por qué incluso en la fantasía lo volvería a hacer, ¿no? O en la ciencia ficción lo hace, ¿no? De nuevo, como decía Cool muy bien, aún sabiendo que su único destino es ser desechable, ¿no? Aún sabiéndolo ya, ¿no? O sea, como eh, que es como el colmo, ¿no? En ese sentido. Y sí, hay una parte ahí, digamos que en ese sentido se la compra, que seguro tendrá que ver como con su historia, pero también está esta cuestión que quisiera como hacer como analogía, por ejemplo, en términos de la cultura machista. La cultura machista no es una cosa de la que uno puede estar exento, en términos de que uno crece en ella. Entonces, por más que uno dice, no, pero yo me deconstruyo, pero yo pienso, pero yo me coloco desde otro lugar y ta, uno creció y fue educado en esa cultura. Y es radicalmente imposible que uno no sea de alguna manera parte de ello, ¿no? Eh, y esto me parece que es un poco una analogía de lo que se puede pensar en términos de cómo está operando el estándar de la estética. Es decir, por más que uno pueda estar relativamente en paz con el cuerpo propio y que pueda no estar en la obsesión de bajar de peso, tener un cierto de un cuerpo corporal, eh, esa presión estética sí nos está golpeando todo el tiempo. O sea, si voy a una tienda de ropa y es inevitable que compare mi cuerpo con los maniquíes, con las tallas, Es inevitable, está todo el tiempo allí, ¿no? Luego que yo pueda decidir activamente o conscientemente que no le voy a entrar y que no voy a ir a obsesionarme con el cuerpo, lo que sea, está muy bien, eso es un discurso aparte.
pero dígame quién no ha estado alguna vez en algún año, en Año Nuevo, con la cosa de, ahora sí voy a hacer dieta, ¿no? Ahora sí. Y siempre está esta confusión, ¿no? Entre voy a hacer dieta y me voy a cuidar, como si fuera, o sea, como si bajar de peso fuera sinónimo de cuidarse, ¿no? O como si cuidarse involucrara solamente como mantener la apariencia de este cuerpo perfecto, ¿no? Cuando, pues bueno, lo veíamos en la película de un modo muy radical, como es que difícilmente podremos hablar de ninguna cosa que se relacione con salud en el estado que vemos, digamos, como muy grotescamente a la protagonista, ¿no? Que digamos que es un estado que me parece que si lo vemos siempre como analogía, pues es un estado de deterioro mental, emocional, que no se tiende a ver porque justo no tiene esta expresión tan grotesca, tan física, de esta joroba y esta, ¿no? Eh, eh, y estas cosas, pero que sin duda me parece que independientemente en qué registro nos movamos, ese ideal está allí, ¿no? Y justo como lo decía muy bien Julieta hace ratito, ¿no? Está esta condición de cómo es que ella se puede ver perfectamente bien, atractiva, guapa, completamente, digamos, en orden, ¿no? Está justamente ahora me venía a la mente esta escena del casting, donde estos hombres están juzgando a una participante que no se le ve la cara y que dice, oh, todo está muy bien, pero si no tuviera esta nariz, si en lugar de esta nariz tuviera senos y no sé qué, y están hablando en esta jerga completamente vulgar. Y cuando llega la yo joven, Su, dicen, ahora sí todo está en su lugar, ¿no? Que es este ideal de belleza, ¿no? Eh, y en cuanto aparece este ideal, todo lo demás, a partir de que se juzga desde este ideal, todo lo demás parece deteriorado, ¿no? Y justamente Demi Moore, es decir, Elizabeth Sparkle, después de que empiezan a hacer notar, como decía Julio, que está vieja, que ya no pertenece, que etcétera, cambia justo la, la imagen que vemos de ella. Eso es lo que está cambiando. Y eso es lo que el ideal de belleza, que uno puede estar muy tranquilo, por ejemplo, en el gimnasio, ahora que Tania evocaba la cuestión del gimnasio, en lo suyo, haciendo ejercicio, lo que le gusta, aparece un tipo, en mi caso, ¿no? De un tipo súper torneado, delgado, que está ahí alzándose en la playera y mostrando sus abdominales y qué sé yo, e inmediatamente uno se vuelve a voltear a ver a uno completamente distinto, ¿no? Y es difícil quitarse como esa, o sea, por más que uno pueda más o menos navegar decía, con cierto eh, desparpajo o con cierta tranquilidad, ¿no? Frente a eso, es virtualmente imposible que este estándar que nos está golpeando a todos no tenga un efecto más o menos directo en algún momento de nuestra vida, ¿no? Sea en términos de que yo sienta que mi cuerpo no encaja en ese estándar o que sí encaje de cierta manera y que uno tenga como el miedo a perder eh, eso, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a la protagonista, porque ella encaja perfectamente en ese estándar, pero ese estándar es que siempre es agotable, ¿no? Es imposible mantenerse toda la vida y entonces de repente lo pierde y ahí está el costo, ¿no? De quererse mantener siempre allí, ¿no? Bueno, por acá tengo algún otro comentario que no había leído hace ratito, que decía, últimamente he visto muchas chicas adolescentes con anorexia, ya a niveles graves de anemia y desnutrición, y aún así hablan de body positive e inclusión, ¿no? Eh, pues sí, ¿no? Es que justamente eh, es justo como un doble discurso, ¿no? Hace ratito que hablamos del body positive, parece como relativamente sencillo como treparse a ese discurso de sí, yo acepto mi cuerpo y lo amo como es, etcétera, etcétera, pero en el fondo es bien complicado realmente como sentirse cómodo con el cuerpo propio, con todas las desperfectos que tiene, las marcas, las cicatrices, las estrías, las lonjitas o las lonjotas o lo que se tengan los granos, en fin, ¿no? Que tener todo eso, ese cuerpo real
y ver todo el tiempo, porque es el problema, es el efecto que tiene estar viendo todo el tiempo, en todo momento, en cada cosa que tenemos como en el imaginario, cuerpos que no se parecen en nada a mi cuerpo, ¿no? Y bueno, también depende de qué tanto los consumamos, etcétera, ¿no? Pero me parece que es un efecto muy real, ¿no? Que está golpeando allí todo el tiempo. No sé si por ahí haya algún otro comentario. Yul, por ejemplo, no sé si quieres decir algo. Sí, yo, esto no está para nada en la película, no creo que vaya de eso, en ningún caso, pero en este momento creo que no hay cosa que no relacione con ello. Yo soy una recién mamá, entonces justo cuando estaba viendo la película, en ese momento estoy amamantando, entonces cuando estaba viendo la película, pues tuve que interrumpirme varias veces para poder eh, hacer esa actividad. Y insisto, no creo que la película vaya de eso, pero no pude no sentir que de alguna manera tenía como un cierto efecto sobre como la cuestión de la maternidad, en el sentido como de que tu cuerpo se transforma, ¿no? O sea, esto es una cosa como muy monstruosa y muy, eh, y muy grotesca, ¿no? No creo que sea en el caso de la maternidad, pero sí como la idea de la transformación del cuerpo y como ofrecer tu cuerpo, porque eso es lo que haces físicamente, para dar como vida a otro una pequeña versión más joven de ti, ¿no? Que no eres tú, pues, pero es que generalmente eso era como la sensación que tenía. Y, y nada, no estoy segura que, insisto, que vaya como de eso, pero me parecía eh, como em, en algún punto en la película mencionan algo sobre que la fertilidad de la mujer termina después de los 35 años, 25 años, creo que decía 25, alguna cosa como muy, muy joven. Y, y nada, me parecía como eso, como peculiar, la sensación como corporal, como eso, como esa exigencia física de, sea en este ámbito o sea en cualquier otro, incluso cuando em, das como vida, ¿no? O sea, es decir, creo que lo estoy elaborando mientras lo estoy diciendo, entonces probablemente debería parar aquí, pero esa era como la idea, pues, como esa exigencia em, que tienen como en general como las mujeres, sea como en cualquier periodo de su vida. No sé si expliqué o tal vez debería elaborarlo. Eh, Creo que sí, bueno, no sé qué opinan los demás, pero sí creo que te explicas en tu punto. Y justo no recordaba esta línea, ¿no? Que es justamente en el baño, ¿no? Cuando al principio de la película, cuando está escuchando ese tipo grotesco hablando de ella misma, ¿no? Y diciendo, no, esta vieja, no sé cómo puede llegar hasta esta edad, a este punto, yo necesito a alguien joven, nuevo, no sé qué. Cuando menciona la cosa de la edad fértil y que le dice a la persona con la que habla que se infiere que es un hombre, oye, apúrate, apúrate porque tu mujer ya está por llegar, ¿no? Como al límite eh, de fertilidad. Y me hacía pensar, o sea, justo que yo tampoco creo que la película vaya sobre maternidad, aunque sí me parece que hay una analogía muy importante, ¿no? Entre eh, cómo se hace esta división celular, que al final, eso es lo que sucede en el embrión, ¿no? O sea, al final es una célula que empieza a multiplicarse y crece y termina siendo otro ser, una versión, como decías ahora, ¿no? Más joven
de uno o de los padres, pero sí, sí hay como ciertas analogías, incluso como cuando se abre la espalda, ¿no? Para dar paso al otro ser más joven, e incluso la relación conflictiva entre el yo joven y el yo adulto, o el yo más viejo, o sea, también podría leerse muy bien, ¿no? Como en términos de una conflictividad con la propia sexualidad, o sea, con la flor de la sexualidad de, de quien deviene madre en relación con la sexualidad que es como el estándar, ¿no? Que es la adolescencia, ¿no? Que un poco esta chica parece casi adolescente, ¿no? Es un adulto joven, pero que tiene estética muy irreal de adulto joven, es casi, no sé, parece como 18 años, una cosa así. Eh, y justo me parece, o me hacías pensar en esta imposibilidad de pensar culturalmente eh, a la idea de la madre como alguien sexual, ¿no? O sea, que justo es como muy parte de la cultura del machismo, ¿no? Que es que en cuanto se vuelve alguien madre, automáticamente deja de ser la puta, ¿no? O sea, que es como esta división como ridícula y radical de eh, está la madre de mis hijos y a la que me cojo, ¿no? Que así dicho en términos muy de calle, ¿no? Y que justo es ese impas de poder como armonizar, por decirlo así, ¿no? Como la imagen de la maternidad como ser sexuado. Me parece que también se juega ahí en la película de alguna manera, en términos de que, aunque ella, el personaje no se está planteando de ninguna manera ser madre, eh, la única manera que tiene de continuar en el ámbito, ¿no? En la farándula, es entregar una versión más joven de sí, ¿no? Y eso, o sea, ahí lo vemos como en términos de un yo joven y un yo viejo, pero también si lo pensamos del lado materno, eh, por ejemplo, me venía ahora a la mente esta película de Cisne Negro, donde está esta mamá con la obsesión de que la hija sea la primera bailarina, de no sé qué, ¿no? Y cómo eso también se juega, ¿no? Que nada más en el ballet de esta cuestión de la estética y la anorexia está a la orden del día, ¿no? Eh, y la cosa de la compulsión y la restricción y demás, ¿no? Y el contar calorías y demás. Pero en aquella película que ahora evocaba, se da como esta exigencia de tú tienes que continuar lo que yo no pude, ¿no? O sea, ahora que fui madre, que yo te di vida, tú tienes que poder continuar lo que yo no pude hacer, ¿no? En la misma empresa que ya sabes que a cierta edad, ¿no? Porque justo el ámbito del ballet clásico es súper salvaje en esos términos, a los 30 años, se piensa que ya no tienes una vida útil como bailarina, ¿no? O sea, puedes ser profesora, puedes hacer otras cosas, pero ya no puedes figurar en el escenario, ¿no? Entonces, es eso, en aquella película es someter a la hija a lo mismo que ella pasó para que alcance su sueño. Y decía, en esta película yo tampoco creo que muy bien, o que sea el centro la maternidad, pero muy bien podría leerse desde ahí, ¿no? Como ella, como si su único modo de trascender fuera entregando a su carne, ¿no? La carne es su carne, a su hija, digámoslo así, a la misma industria en la que ella no pudo alcanzar como ese ápito de éxito, ¿no? Y que es como esta también imposibilidad de ciertos padres de poder reconocer esa independencia, esa vida que es completamente otra vida, ¿no? Que no es una vida que nos pertenezca ni para guiar, ni para encaminar, ni para nada, ¿no? Sino que es una vida independiente. Entonces, pues bueno, yo tampoco lo había pensado, pero sí me parece que se puede leer desde ahí también, ¿no? Bueno, no sé si haya por allí más notas, comentarios, igual desde el chat pueden participar siempre. Estamos todavía con buen tiempo.
Bueno, pues no sé, bueno, mientras van pensando, van queriendo, si quieren, pues hacer como más comentarios. Hay una escena en la que quería también reparar que tiene que ver como con el final, ¿no? De la película. Y es esta escena donde ella se pone esta como careta, ¿no? Que recorta de... Es una paradoja, ¿no? Porque ella cuando se vuelve más joven, inmediatamente saca de la habitación el cuadro que representaba como el ápice de su belleza en su vida adulta, ¿no? Y lo saca de la vista y en contraste tienen en ese momento el espectacular de su yo joven, ¿no? Y cuando empieza a estar completamente avejentada y demás, de repente regresa a la imagen y ya cuando se vuelve este monstruo horroroso, eh, escoge la cara de ese cuadro para ponérselo encima, ¿no? Y poder salir a la calle. Y en ese gesto, bueno, antes de analizar un poco el final, ese gesto me interesaba mucho porque se relaciona con el comentario que me hacían por ahí sobre el reprocharse, no sentirse mejor cuando se ve el cuerpo pasado. Eso es lo que me parece que está ahí representándose en esas escenas, porque está primero este odio al propio cuerpo, aun cuando está eh, en el, incluso en términos del estándar de belleza, como en muy buen estado, ¿no? Es este rechazo total y que cuando después hay un deterioro mucho más evidente, como en el caso de la película, cuando la vemos completamente avejentada, con joroba y demás, como este reproche, esta añoranza por lo que eh, por lo que fui antes, ¿no? Y cómo no valoré antes esto que yo estoy viendo ahora, que sí tenía valor, ¿no? Y esa es una de esas paradojas que me parece muy tremenda de la cuestión del estándar de belleza, porque quien ha padecido una relación con su propia imagen corporal puede identificar muy claramente cómo estos momentos en que uno se siente muy mal con el cuerpo pasan hacia otro momento, cuando uno es más adulto, tiene a lo mejor más o menos peso o más, es más o menos viejo y de repente se voltea a ver hacia atrás y dice, pero yo estaba muy bien, ¿no? ¿Por qué no me sentía bien en ese momento? Y en lugar, eso es muy tremendo, porque en lugar de concluir, claro, ¿no? Entonces, no es la imagen de mi cuerpo lo que me va a traer satisfacción, felicidad o sensación de dignidad, de amor, uno lo que concluye es, entonces sí puedo, ¿no? Sí tenía un cuerpo distinto, entonces sí puedo recuperar eso, ¿no? Y en ese querer recuperar es donde se nos puede ir literal y materialmente en la vida, ¿no? Eh, por ahí me preguntan, ¿tú qué sugerirías hacer aparte de la terapia para poder evitar este discurso interno torturante sobre la imagen corporal? ¿O crees que no se puede superar, ya que socialmente siempre va a existir una sobreexigencia inalcanzable? A ver, bueno, como dice por ahí el mensaje, Ivana, además de ir a terapia, ¿no? Claro que ir a terapia podría ser una gran cosa, ¿no? Entender cómo es que se nos juega este discurso en concreto en nuestra propia existencia, ¿no? Eh, pero, ¿qué se puede hacer así en términos como concretos? Es que es muy difícil para mí pensar en términos de consejos prácticos, voy a decirlo así, porque, o sea, si bien creo que hay cosas que se pueden hacer, que ahora puedo hablar de ellas, siento que esas cosas que se pueden hacer eh, difícilmente le alcanzan a todos. Y difícilmente alcanzan a todos porque todos nos implicamos de una manera distinta con ese estándar. O sea, yo decía, a todos nos golpea ese estándar, como la cosa del machismo, todos que estamos en él y todos somos parte de él, ni hablar, ¿no? Y esa exigencia inalcanzable está ahí. Eh, y todos tenemos que decidir qué hacer con ello, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y creo que es inevitable, ¿no? Pero, ¿qué hacer para que la cuota, como este discurso interno no sea una tortura? Ese depende mucho de cada quien, ¿no? De qué tanto y desde qué lugar se está implicando con esta sobreexigencia al cuerpo perfecto. O sea, sin duda hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, identificar cuáles son las cosas que peor te hacen sentir.
por ejemplo, no sé si tienen presente esto, es una cosa que a mí me voló la cabeza cuando lo supe, eh, pero todas las marcas de ropa, todas las marcas de ropa, diseñan su mediano, chico, grande y S, etcétera, de acuerdo a un propio estándar concreto. O sea, no es un estándar global, no es que la talla M de la marca X y de la marca Y sea la misma talla. No, no, es una M para un cierto tipo de cuerpo, ¿no? Eh, y entonces, uno tiene demasiado metido, digamos, en la cabeza a partir de este discurso, por ejemplo. Digo, hablo mucho como eh, de la talla, porque es un poco un tema que he trabajado mucho. Tengo por ahí incluso una cuenta de Instagram en la que hablo de eso, ¿no? Sobre aceptación corporal en relación como con la figura, aunque ahora eso derivó un poco a partir de hablar de la juventud, pero me parece que van de la mano. ¿No? Eh, decía, cuando uno logra entender, ¿no? Que, perdón, lo que quiere decir es que uno tiene tan clavado que la talla L o XL pertenece a un cierto tipo de cuerpo, que si llega a una tienda y de repente se da cuenta que la M no le queda, en automático, si no tiene esta conciencia de que cada tienda hace lo que quiere con las tallas, etcétera, etcétera, eh, automáticamente puede existir un sesgo de malestar, ¿no? Hace poquito escuchaba a un primo para que vean un poco cómo todo el mundo habla de cómo le va en la feria, ¿no? Es un familiar que siempre ha sido muy delgado, talla 28 de pantalón, ¿no? 29 muy, muy delgado, ¿no? Y me hablaba de sus peores momentos de, de cuando había subido de peso, cuando para otras personas, yo mismo incluido, ¿no? Esas tallas, esos pesos pueden ser una cosa completamente aceptable para la propia complexión de cuerpo que tengo yo, ¿no? Entonces, o sea, ese gesto, o sea, lo que puede significar para alguien como él ir y que no le quede una talla 28, no va a significar nunca para lo mismo para mí, ¿no? Para mí una talla 28 es inalcanzable, ni siquiera es deseable porque mi propio cuerpo no tiene esa complexión, no lo podría tener, ¿no? Eh, pero poder entender eso, o sea, entender que, hablando de la talla en concreto, habría muchísimas cosas que trabajar allí, pero hablando de la talla en concreto, entender que no es la talla, como el número de la talla, lo que le da significado a tu cuerpo, sino cómo te sientes usándola, por ejemplo, puede hacer una gran diferencia. Pero eso, no tener presente ni siquiera que todas las tallas son diferentes en todas las tiendas y que no te quede la S o la XS en una tienda no quiere decir que tu cuerpo esté mal. Eso ya puede ser algo, ¿no? Pero, o sea, algo como en términos como de la información que se puede tener, ¿no? Eh, pero me parece que el trabajo tiene que ser un poquito más interno en el sentido de que difícilmente algo como de consejos prácticos del exterior puede servir para todo el mundo, ¿no? Yo creo que uno tiene que aprender a identificar qué de ese estándar de belleza es lo que genera malestar en uno, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar mi caso solamente para no hablar en abstracto, ¿no? A mí me gusta mucho ir al gimnasio, me gusta el ejercicio del gimnasio, pero me genera una cuota de malestar enorme estar comparando mi cuerpo con cuerpos musculosos. Y entonces decía, ¿cómo puedo conciliar ir al gimnasio y no estar comparándome con otros cuerpos, ¿no? Es imposible que me ponga una venda en los ojos, ¿no? Pues invariablemente voy a ver otras personas dentro del cuerpo y en un gimnasio sin duda va a haber personas musculosas porque es el tipo de lugar donde va a ir una persona musculosa. Entonces, ¿qué rayos puedo hacer yo, ¿no? Eh, y eventualmente a la solución, por decir así, que a la que llegué fue no estar viendo otras cosas, sino concentrado en lo que estoy haciendo. Es inevitable que de repente vea otras personas, ¿no? Cuando voy al gimnasio. Pero tener un ritual como por ejemplo poner audífonos, escuchar un podcast, escuchar música, eh, estar concentrado en mi respiración o en cómo siento el ejercicio de mi cuerpo, o sea, cambiar el foco de atención, a mí me ha servido para seguir en el gimnasio, porque no quiero otra actividad, porque es la que me conviene, porque es la que me gusta, por lo que sea.
y no quiero renunciar a ello solamente porque coincide que es el lugar donde se congregan todos los musculosos, ¿no? Y bueno, y también las fitness, ¿no? O sea, es como un lugar de reunión inevitable, ¿no? Entonces, lo pongo solamente como un ejemplo de algo que yo he tenido que hacer para adecuar, mm, para no renunciar a una rutina que me gusta, identificando qué del estándar de belleza en lo que a mí me afecta en concreto, cómo me afecta en concreto y qué puedo hacer yo cotidianamente para lidiar con ello. Ahora, eso nada más es, digamos, como un pasito, voy a decirlo así, eh, que no sería nada si no estuviera haciendo un trabajo conmigo alrededor de ello, en mi propio proceso. O sea, ese tipo de tips prácticos, voy a decir como, bueno, uno puede identificar qué del estándar le hace daño o le afecta más, y entonces, no sé si es las tiendas de ropa, pues bueno, pues uno puede dejar de ir a ciertas tiendas de ropa, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, también a mí una cosa que me cambió eh, eh, mucho es que en general las tiendas de ropa, las más comerciales, el tipo de luz y el tipo de espejos y el tipo de de acomodo y sistemación que tiene todas las tiendas están hechas para que uno no se sienta cómodo con su cuerpo. O sea, piénsalo de esta manera. ¿Cuándo se han sentido más incómodos viéndose frente a un espejo? ¿En su casa, en el gimnasio, en cualquier otro lugar o frente al escaparate que se tiene en la tienda de ropa, ¿no? Están diseñados para eso, ¿no? Entonces, yo he dejado radicalmente de comprar y probarme ropa en este tipo de tiendas, o lo evito lo más posible, porque sé que no me genera bienestar, ¿no? Entonces digo, esas cosas que pueden ser como muy concretas, pueden ser muy útiles cuando uno las identifica, pero identificarlas es el problema. Ahí es donde está como el trabajo personal, me parece, ¿no? Identificarlas y también entender cómo es que uno se juega en ese estándar, qué es lo que se le puede poner en ese estándar, qué es lo que uno estaría buscando y demás, ¿no? O sea, porque uno de repente se siente inclinado a despreciar cierto tipo de cuerpos, en fin, hay todo un trabajo ahí por hacer y que este discurso interno que se vuelve como una tortura, en realidad es una fuente de información, ¿no? Es decir, si uno pudiera escuchar lo que uno se dice a sí mismo, podría encontrar también mucha luz sobre qué es lo que le está pasando, ¿no? El problema es que solamente es una cosa que está ahí, nos golpea y nada más nos llena de malestar, pero no nos detenemos ni siquiera a escuchar. Dice por ahí Guadalupe, estoy de acuerdo, creo que lejos de los consejos prácticos sería comprender cómo está siendo nuestra experiencia frente a los que se nos presenta dentro de lo estético, por ejemplo. Retomando lo de las tallas de ropa, cuando me veo usando una talla 5S, me siento más joven, niño tal vez, ya que asocio las tallas, por ejemplo, L con ser mayor de edad de todo, claro, ¿no? Entonces, por ahí me parece que es un poco eh, como el trabajo que se puede realmente hacer, ¿no? Como identificar el discurso interno que uno tiene y ver dentro de ese discurso interno qué es lo que me está golpeando más. Y tomar algunas medidas prácticas también está bien, ¿no? Pero que son medidas prácticas que tendrían que ver como con una experiencia concreta, ¿no? De una persona concreta. Eso es lo que pensaría, ¿no? En ese sentido. Y bueno, regresando a la película, eh, hago un espacio de silencio para ver si alguien abre el micrófono, para que luego no se me acuse de que me acapa el micrófono, que no se diga que no doy espacios. Eh, Decía que quería regresar como a la escena final de la película, cuando se le cae la careta y termina como explotando y llenando de sangre y embarrando a todo el mundo y tal, ¿no? Eh, Me parece que es ese momento que, que me parece que se tiene que leer, bueno, no se tiene que, pero se puede leer como una alegoría, como una metáfora. Es un miedo muy constante que está
en quien tiene como un problema como concreto con su imagen corporal, ¿no? Porque al final, desde el maquillaje hasta todo lo que uno hace para la apariencia y demás, o sea, todo lo que está ahí alrededor de, de, de sentir que uno no puede mostrar quién es, ¿no? Que pueden ser muchísimos gestos, desde usar cierto tipo de ropa para disimular, para tapar, para qué sé yo, ¿no? Esa última escena, cuando se le cae la máscara, ¿no? Que además es súper estridente porque es muy evidente, ¿no? Que detrás de esta máscara, que es una cara de cartón, hay un monstruo, una joroba, ¿no? Es claro que es ridículo, ¿no? Que es una máscara que no tapa nada y que solamente cuando se le cae, todo el mundo empieza a reaccionar con este asco y este horror, ¿no? Y empiezan a gritar monstruo y mátenla, ¿no? Y empiezan a tener como toda esta reacción frente a ella. Y me parece que es justo esa la sensación, ¿no? De que uno si se muestra desnudo, si se muestra como es, sin máscara, sin artilugios, así, completamente así como es, lo que va a despertar es ese horror. Y no solamente eso, sino que esta imagen de ella terminando como embarrando a todo el mundo termina llorando y siendo, eh, bueno, pues totalmente eh, bañado y cubierto de este líquido que parece eh, como chamoy, ¿no? En la película es realmente falta hasta parece como de Tarantino ese final, ¿no? Un poco. Eh, pero esa sensación, o sea, la sensación de que no solamente me van a ver y me van a juzgar y van a decir que soy un monstruo, sino que además mi propia corporalidad va a infectar el ambiente. Me parece que es una representación muy gráfica de hasta qué punto uno puede llegar a sentirse incómodo con el cuerpo que está haciendo, ¿no? Y como la extrema necesidad de querer taparlo lo más posible, ¿no? Porque sentir que si no se tapa, entonces va a tener como esta especie como de contagio, voy a decir ahora, en los términos, ¿no? Y bueno, y también está ese, ese pedazo del final donde explota y termina arrastrándose la cara hacia la estrella que ya me pareció un poquito sobrado, pero bueno, más bien el final que yo quería reparar es como en este momento donde se le cae la careta y es en ese sentido que también, o sea, también desde lo virtual, sobre todo por ejemplo en redes sociales, también ahora mismo, ¿no? O sea, ahora mismo quiero decir en esta reunión. O sea, cómo nos presentamos, con qué fondos o sin qué fondos, con qué apariencia, con qué peinado, con qué tono de voz. Todo eso siempre tiene que ver con lo imaginario, ¿no? Incluso con cómo nos mostramos en redes sociales, qué mostramos, qué no mostramos. Todo eso, todo eso tiene que ver con una imagen que uno quiere proyectar. Y esa imagen que uno quiere proyectar me parece que está un poco al servicio de cómo funciona la idea más general de personalidad, ¿no? O de persona, ¿no? La propia idea de persona etimológicamente tiene que ver con la máscara, ¿no? La personalidad es eso, la máscara que uno se pone frente al mundo, la imagen que uno quiere dar de sí, ¿no? Y me parece que exponerse, o sea, como tener esa vulnerabilidad de bajar la máscara, independientemente de con qué ideal de belleza uno se relaciona o no, qué tan clavado esté uno con la idea que está envejeciendo o no, y demás, me parece que esa exposición, ah, sobre todo en ámbitos públicos, pero incluso también a veces privados con la familia o con los amigos y demás, no es nada sencilla. O sea, nada sencilla que yo me sienta cómodo, voy a decir figurativamente desnudo frente a otro. Eh, y bueno, pues también eso quería como comentar del final de la película. No sé si por ahí hay alguna intervención adicional de eso o de cualquier otra cosa. Sí, yo solo quería decir de esto que acabas de decir, esto último, pues, de la idea de que como quitarte la máscara como si fuera una cosa falsa que pudieras cubrir y
y la cosa real que está abajo. Me parece que la imagen de la película que describes es mucho más real, en el sentido que es verdad mm, que uno cree que está haciendo una máscara y ocultando esas cosas, pero que en realidad todo el mundo es evidente para todo el mundo y que en realidad no oculta nada, ¿no? O sea que esa máscara también está hecha de eso que intentas ocultar. Y me parece que mm, supongo que al final, como en la película, también es claro, pues es evidente para la gente que lo percibe afuera, eh, que hay como una cosa que está cubriendo, y que es solo una cosa que cubre algo que también se ve, pues, o sea, que eso que intentas ocultar también se nota afuera, ¿no? Que no es una cosa eh, que se devela solo cuando cae la máscara. ¿Me expliqué? Sí, justo me parece que eso que decías tiene que ver con cómo uno trata de esconder algo, lo que sea, de sí, con algún artilugio que piensa que de alguna manera encubre lo que quiere tapar, cuando en realidad en ese encubrimiento lo que hace resaltarlo, ¿no? Y que además, y que esto es muy tremendo, ¿no? Cómo es que uno se esfuerza un montón por dar una cierta imagen, qué sé yo, de éxito, de lo que cada quien esté ahí conectado, pero justo en la imagen que uno transmite, transmite también la cojera que está queriendo no transmitir, ¿no? Porque justo lo que está haciendo es taparla, ¿no? Y al taparla se supone que trata de disimular que no tiene una mano, cuando en realidad la propia prótesis lo que subraya es que no está la mano, ¿no? Eh, y sí, me parece que es también como la función eh, de la personalidad o de la máscara, sin dejar como de recordar que esa propia construcción que uno se pone también es propia, ¿no? Bueno, propia hasta donde puede ser propio lo que viene de otros, ¿no? Pero eh, porque al final todo siempre se va construyendo en relación con los mensajes que también uno va comprando, por decirlo así muy coloquialmente, de otros. Eh, pero sí, me parece que eso también está ahí en la película, ¿no? Y, y bueno, no sé, Carlitos, finalmente te pudiste conectar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias. Ya ando por aquí. Pues eso, estamos ya hacia la ronda final de comentarios. No sé si quieras hacer algún comentario en general de la película o de lo que has escuchado ahorita que te conectaste. Mm. Pues realmente creo que, salvo como en su momento te estuve platicando al final, se me hizo como, acaban de mencionar, ¿no? Como elementos bastante grotescos, innecesarios. Hablaba de hasta haciendo analogía a a la película de Santa Sangre de Bob, ¿cómo se llama? Jodorowsky, en ese aspecto tan grotesco, eh, todo en el desarrollo de la primera hora y media de la película a mí me atrapa en ese aspecto de lo que ahorita ustedes están refiriendo y mencionando, ¿no? Cómo es que puedo ir destruyéndome, cómo es que puedo ir precisamente devastándome por mantener una imagen, por mantener, pues, lo que yo ya no soy, ¿no? Y creo que es aferrarme a toda una historia, a todo un pasado, todo lo que ya no existe. Y creo que ese es el, pues, mal llamado, o lo pondría así como culto al cuerpo, en ese sentido de una no aceptación de lo que uno, hoy es, y no hay una renuncia al respecto de lo que, pues, yo fui, ¿no? Entonces, querer seguir alargando y postergando o evitando o ocultando lo que, pues, es inevitable,
pues a través de productos de belleza, a través de tintes, a través de operaciones, a través de N cantidad de factores, sí me va llamando la atención de cómo va siendo de alguna forma esa negación frente a los otros de lo que hoy voy siendo en relación con esos otros, ¿no? Entonces, eh, algo que sí me atrapó muchísimo más fue la frase que puse cuando hice la promoción del círculo, en ese sentido de decir lo único que no debes de olvidar es que eres una sola, no puedes escapar de ti. Creo que esa es la parte más compleja porque pues no nos conocemos, o sea, realmente cómo es bien fácil hacer este proceso de disociación de decir, es que la otra parte de mí, cuando pues es que no es la otra parte de ti, eres tú mismo, pero pues creo que solamente nos conocemos en situación y que solamente nos vemos hasta que estamos ahí presentes y todo lo que nosotros pues suponemos, creemos, pensamos, pues es exactamente eso, ¿no? Solo una actitud, solo un pensamiento y pues realmente hasta dónde somos capaces de llegar por, en este caso, pues un interés en particular, ¿no? Entonces, sí es como el poder, por lo menos en mi caso, sí reflexionar de, bueno, ¿y yo hasta dónde pudiese llegar en ese sentido? Que yo mismo y digo, nah, yo nunca haría y pues descubrirme en esas posibilidades de poder hacerlo. Principalmente es lo que yo recuperaría. Carlos, sí, en efecto, este gesto de aferrarse a quien fui, ¿no? Eh, y, y al mismo tiempo que este aferrarse a quien fui es al mismo tiempo una imposibilidad por reconocer quién estoy siendo, ¿no? Eh, que además ese quien fui no es que se haya ido, ¿no? Es que solamente está aquí de otro modo, ¿no? Se actualiza de otra manera. Pero sí, me parece que los procesos de envejecimiento en particular, eh, eh, uno no sabe cómo en qué punto le van a llegar y de qué manera, porque, porque mientras uno, es como lo difícil o lo duro quizás de reconocer estos estándares de belleza, que mientras uno se puede mover más o menos dentro de ese estándar, o sea, por ejemplo, en términos de juventud o de salud, ¿no? Si que uno no tiene achaques o que no le duele nada, o que puede caminar de cierta manera, etcétera, etcétera, uno puede sentir, es que a mí no me impacta eso, ¿no? Hasta que de repente pasa algo, lo que esto sea, y entonces ya me descoloca radicalmente de quien habías estado siendo en relación con ese estándar y con la juventud y con la funcionalidad y demás, y me catapulta a una situación completamente diferente. Y entonces ahí eh, ese encontronazo, pues quién sabe cómo lo vamos a recibir cuando lo recibamos, si no es que ya lo hemos recibido de alguna manera, ¿no? Y qué tanto podemos realmente como darle la bienvenida también al proceso de degeneración, ¿no? Porque incluso cuando se habla, por ejemplo, de la vejez, ¿no? Siempre que se habla de la vejez o de la gente vieja y se dice que está muy bien, siempre se relaciona de alguna manera con algo de la juventud, ¿no? Está muy lúcido, es muy independiente, camina derecho, sube los escalones de dos en dos, tiene mucha vitalidad, ¿no? O sea, como si nada de la vejez en su deterioro natural en su achicarse, en su volverse más lento, en su torcerse de los dedos con la artritis, qué sé yo, como si nada de eso pudiera ser apreciable. Y entonces, claro, mientras uno se puede, y bueno, pues ahí está la hora del día mil cosas, ¿no? Desde los tintes para el cabello, el maquillaje, etcétera, lo que ya mencionaba Carlos, las operaciones, etcétera, pero sin duda en algún punto, eso es como lo más fuerte, ¿no? Hace poco, relativamente poco, escuchaba el discurso de un tipo sumamente musculoso diciendo que su cuerpo no era una cuestión estética, que era una cuestión solamente como una inversión, ¿no? Como un seguro de vida para cuando fuera viejo, ¿no? Y yo pensaba, no, hermano, no, o sea, cuando seas viejo, lo que pasa es que no vas a tener ese cuerpo.
Eso es lo que va a pasar. O sea, lo que va a pasar es que ese cuerpo se te va a acabar, ¿no? Porque en algún punto, por más que te cuides y que comas proteína y que comas no sé qué, en algún punto, o sea, claro que no digo de ninguna manera que no está bien tener un cuidado físico de sí, alimenticio o de ejercicio, lo que cada quien quiera, ¿no? O incluso de cremas, o sea, no digo que esté mal de ninguna manera, sino lo que está mal es pensar que eso es una aseguración de que uno no va a envejecer, ¿no? De que eso no se va a acabar. Es que justo el estado de nuestro cuerpo tal como es finito, ¿no? O sea, el cuerpo que estoy siendo en este momento no lo voy a volver a hacer nunca más. Y, y eso, la mayor parte de las veces no lo reconocemos sino a posteriori. Cuando ya dejé de serlo y entonces me volteo a ver hacia atrás y digo, chin, tan bien que me sentía, ¿no? Incluso si lo piensan en términos más coloquiales, más cotidianos, ¿a poco no uno no, en términos generales, no se sorprende de lo bien que se sentía cuando estaba en salud en cuanto viene la enfermedad? O sea, uno está cotidianamente súper bien, no le duele nada, está muy bien y no se percata de eso que está siendo hasta que lo pierde, hasta que se olvida la enfermedad y entonces uno dice, oh, ¿cómo? O sea, apenas ayer me sentía yo tan bien, ¿no? Y no lo percibimos cotidianamente, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco para abonar también un poquito a lo que decía Carlos. Y no sé si haya como algún otro comentario por ahí. Jul quiere decir algo más. No, pero había un comentario de Josefina. Decía, yo interpreté esta última parte como el que ella salpica a esa sociedad que venera la silueta y la juventud sobre todo lo demás, esto como coparticipantes de esta cultura. Ah, claro, sí, está aquí en el chat. Eh, sí, bueno, sin duda también habría ahí, me parece que también es una lectura pertinente, de ninguna manera querría decir que mi lectura es la única lectura, ¿no? Del final. Eh, pero sí, también el regresar un poco de esa mierda, ¿no? También sin duda está ahí como presente, porque al final toda esta... Hay un momento justo antes del final, ¿no? Cuando ella se le empiezan a caer los dientes y entonces le quieren presentar a todos los accionistas, ¿no? Que son otra vez todos estos viejos, ¿no? Que mencionaba muy bien Julia hace rato. Y ella está en el borde de esta crisis, ¿no? De que se le está cayendo los dientes eh, y que no sé qué va a hacer, ¿no? Y está pensando en regresar a su casa y demás. Y tiene como miedo de que se den cuenta de esto y entonces de repente dice, bueno, bueno, a ver, pero sonríe, ¿no? Y entonces ella sonríe, ¿no? Sin mostrar los dientes y ellos ya se quedan satisfechos, ¿no? Ay, sí, es porque una mujer bonita siempre tiene que estar sonriendo, ¿no? Y está otra vez ese discurso. eh, y sí, sin duda esta explosión del final también es algo eh, como regresar un poco al medio, parte de toda la mierda con la que se construye todo ese ideal, sí, también parecería como una lectura muy pertinente, ¿no? Fíjate, Giorgio, que en algún momento, principalmente cuando estábamos hablando del debate de la ballena, eso no lo dijiste en el cine debate, sino en un pequeño video que subiste haciendo la promoción y difusión de esa película. Hubo algo que me gustó mucho cómo lo planteaste y que pues veo cómo se vincula con esta temática también, ahorita como lo acabas de mencionar, en el aspecto de ir dándonos cuenta cómo es esta valoración del cuerpo en función de que en su momento hablabas, ¿no? En cuestión al peso. Cuando realmente me he sentido a gusto con el peso que tengo, ¿no? Y si volteamos a ver hacia atrás, pues es también empezar a decir, bueno, es que
pues antes tampoco estaba tan a gusto, ¿no? Bueno, me sentía un poco mejor a comparación de cómo estoy ahora. Y entonces creo que esto mismo aplica en el sentido de una enfermedad, ¿no? En ese aspecto de cómo es que a veces valoramos el decir, bueno, pero es que pues a los 40 pues sí me dolía la espalda, pero todavía podía moverme, todavía podía escuchar, todavía podía X, ¿no? Ahora a los 60 pues menos. Entonces, ¿hasta dónde empiezo a querer valorar ya incluso circunstancias no tan favorables de salud? Ya no es quiero sentirme como a los 20, ¿no? Ya quiero sentirme como a los 40, ¿sí? Y pues si ya tengo 80, pues mínimo como el de 60, ¿no? Vamos a regatearle ahí a la vida. Y creo que, pues sí, pareciera como si siempre estuviera esta inconformidad. Y sí sería como una pregunta bastante interesante en el hecho de decir, pues sé que no hay recetas mágicas y por supuesto no es el espacio como para crearlo, pero sí me quedo con esa incertidumbre de si llegara en algún momento en el que pues bueno, en el caso del peso pudiera incluso verlo, aceptar, reconocer un poco más esa parte, ¿no? Pero ya cuando empieza a ver estas carencias, estas limitaciones, esta fragilidad, pues exactamente, ¿no? Cómo acogerla, cómo recibirla, cómo verme desde ahí. Y paradójicamente, pues en su momento yo sí trabajé con personas que estaban en un asilo y cómo precisamente había muy contados casos, o sea, realmente recuerdo uno o dos, cuando mucho, de personas de, bueno, pues hoy ya no puedo escuchar, pues sí, es más, me pongo el aparato y sigo mi vida como si nada, yo decía, ¿cómo quiero llegar así, no? Pero pues creo que son casos extraordinarios en comparación de ver cómo es que incluso pues personas altas mayores ya no oyen y pues aunque si la familia se coopere para darles el aparato, ni creas que lo voy a utilizar, ¿no? Y hasta me recuerdo el chiste de la abuelita de Julieta, ¿no? Nada más está sonriendo y diciendo todo que sí cuando no escucho nada y que tanto ni siquiera ya quiero escuchar, ¿no? También. Muchas gracias, Carlos. Y esto que decías justo me hacía pensar, ¿no? En cómo es que esta cuestión del deterioro, o sea, creo que ahí la gran pregunta es cómo recibir el deterioro, ¿no? Cómo aceptarlo, cómo darle la bienvenida, cómo no pelearse con él, ¿no? Porque al final todas estas prótesis que usamos, ¿no? Los anteojos, eh, los aparatos de audición, las muletas, en fin, todo lo que puede ser los dientes postizos, el tinte para el cabello, en fin, todo lo que funciona en ese sentido, ¿qué tanto en realidad nos permite o no estar aceptando ese deterioro, ¿no? ¿Qué tanto no es una forma de estar, como de alguna manera, entre comillas, negando que ese deterioro está allí, ¿no? Y bueno, como es bien complejo, ¿no? Como en algunos casos podría jugarse justo el hecho de que usar el aparato pueda ser una forma de aceptar que eso está allí y en otros casos justo el contrario, ¿no? Entonces es bien complejo, pero justo ahora que hablabas de estos casos excepcionales, me hacías pensar yo no conocí a esta persona directamente, en la referencia del papá de una persona que conozco, que decía que cuando llegó a enfermar, me parece que tuvo cáncer, o alguna enfermedad terminal de esas que tienen unos dolores como muy enormes, lo que le decía a su hija, que lo estaba cuidando, que era médico además, era cuando ella le quería dar calmantes, ¿no? Porque no quiso ningún tratamiento, no quiso seguir el tratamiento para curarse y nada, fue como una aceptación radical de la enfermedad así como venía. Y entonces ella le decía, bueno, pero papá, pero al menos tómate esto para el dolor, ¿no? Y él le decía, pero es que, ¿por qué me quieres quitar esta parte de mi vida? Esto es lo que yo estoy viviendo ahora, ¿no? Además, no me está pasando nada, nada más me estoy muriendo. Y yo decía, órale, ¿no? ¿Qué tipo de vida tuvo que haber llevado este tipo como para llegar a un momento donde más se juega tanto dolor y decidir no anestesiarse de ello, ¿no? Decir, no, no, eso es lo que me toca y yo lo que no me quiero perder ni de esto, ¿no? Ni del dolor, ni del deterioro, ni de mi muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues, quién sabe, ¿no? Quién sabe, pero sin duda suena, o a mí me suena como algo envidiable. Carlitos. Sí, un comentario muy rápido, retomando cosas que he hecho. Hace pues, un año ya hice una serie de podcast de Las Voces en mi Cabeza. No sé si alguno de ustedes ubique estos podcasts que realicé.
Y mi pretensión era hacer un último capítulo de esa temporada, el capítulo 10 de simulando a un paciente en etapa terminal. Directamente, aunque yo soy tanatólogo y he acompañado a personas en procesos, pues nunca he tenido la oportunidad directa de trabajar con una persona desahuciada, ¿no? Ya en la etapa final de su vida o de agonizante, ¿no? Y le pedí apoyo a un alumno, a Charlie, que pues él trabaja de enfermero en un hospital para poder pues recapitular como cierta información y particularmente ahorita a comparación de lo que acabas de decir tú en el sentido de qué tipo de vida tuvo que haber llevado. No, no va por ahí. Por lo menos era lo que me decía este alumno. Dice, no, es que el problema es de que no nos conocemos. El problema es de que, pues, si yo ahorita, Carlos, en este momento histórico de mi vida, yo digo, yo soy bien collón al dolor. Y si entonces el día de mañana yo pudiera estar teniendo una enfermedad crónica degenerativa, que me dopen, punto, no me importa. O sea, prefiero estar dormido, y que pues venga la muerte por mí y yo no quiero sentir dolor. Pero lo que llega a pasar de nuevo no es como un estilo de vida, sino es de nuevo situacional. Es una circunstancia donde me describe Charlie, que ha acompañado a muchas personas en ese aspecto de decir que, a ver, llegan a hacer una pausa en este instante de su existencia para decir, estos son los últimos momentos de mi vida que voy a sentir. Voy a dejar de sentir. Voy a dejar de estar. Voy a dejar de ser. Lo que estoy sintiendo está muy de la chingada, pero prefiero sentir esto, aunque sea lo último que vaya a sentir. Y es en donde narra experiencias como el paciente que está todo dopado de repente llega a despertar y la familia pues empieza a decir, está ahogando, este enfermero otra vez, dele otra dosis, manténganlo. Y él decía, no, espérense, no, ¿cómo que espérense? O sea, no lo está viendo, casi casi está ahogando, no puede decir, dale chance, ¿no? Y cómo en ese momento al darle chance y no doparlo inmediatamente, el propio paciente expresa muchas veces esta idea de, no me duerman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a dejar de sentir y quiero sentir aunque sea esto, aunque sea lo último. Entonces, no sé si tenga que ver con un estilo de vida o sea nada más el hecho de decir, o sea, es lo último que voy a sentir en este momento de mi existencia. Y comparto esto porque pues con base en esta información recaudada fue con lo que hice este último capítulo, ¿no? Independientemente de que también se tiende a romantizar mucho este aspecto de la muerte considerando cómo es que muchas personas de, bueno, pues como ya me voy a morir, entonces tengo que hacer un cambio radical en mi existencia y tengo que perdonar al otro, tengo que decirle a mis hijos que los quiero, tengo que entonces, ¿sabes? Cuando no es así. Y no es cierto, lo que acabas de decir literalmente es de, pues, ¿por qué voy a dejar de yo ser yo nada más porque me estoy muriendo? No, está bien, cabrón, hablar de esto. Parece que lo que dices es como el extremo de lo que estamos hablando, o sea, que tiene como la misma esencia. Es una cuestión solo de perspectiva. O sea, cuando estás bien, cuando estás saludable, ya lo que quieres es quitar el dolor, como la misma idea de cuando estás sano y de pronto te enfermas, y dices, claro, estaba bien hace unos días, o cuando estabas delgado, ¿saben? Como los ejemplos que he dado, como la idea de solo a posterior, cuando ya no lo tienes, entonces te das cuenta de lo que sí tenías antes. Y este ejemplo me parece el ejemplo más extremo, está yendo la vida y entonces el dolor ya no es una cosa a quitar, ahora es una cosa que puedes apreciar porque es lo último que te queda, ¿no? Y, y no sé, a mí creo que en ese sentido me parece que es una condición humana, o sea, a lo mejor no es una cosa, o sea, no es una cosa como a resolver, es una condición humana, como, no sé, esto lo estoy diciendo ahora, ¿eh? No, no es que tenga una tesis sobre ello, solo eh, que, que me parece si se repite tanto, pues es
mejor es eso, pues, es que el humano solo puede apreciar lo que tenía antes cuando ya no está. Y pues no hay más que hacer. Pues con esta imagen de que solamente cuando lo último que nos queda en la vida es el dolor, es cuando lo podemos realmente apreciar. Con eso estamos cerrando nuestro cine de debate. Ahí para que se vayan a descansar bien y sueñen con los angelitos. Eh, Estamos llegando al fin de nuestro último cine debate del año, por cierto. Próximo año ya veremos a partir de cuando arrancamos, ya estaremos ahí avisando en el grupo de WhatsApp y en la página y demás con qué película nos vamos a seguir y demás. Por lo pronto, voy a dejar aquí en el chat para quien interesara todo este asunto del trabajo con la aceptación de la imagen propia. Tengo por ahí esa cuenta de Instagram donde hablo, pues es un poco superficial, pero trato de hacer de pronto también algunas cosas un poco más profundas al respecto. Eh, Relación como con esto en concreto, ¿no? Del cuerpo que estamos siendo. Y, y nada, pues bueno, pues este fue nuestro último cine debate en torno a la clínica de sufrimiento gestalto. Y pues bueno, pues que recuerden que igual por ahí, quien justo por ahí preguntaba, ¿no? Y, Ivana, bueno, ¿pero qué se puede hacer además de la terapia? ¿No? Yo pensaba, ¿por qué además, no? ¿Por qué no ir a terapia y ya, no? Bueno, pues digo, lo digo con cariño, no entiendo también que puede ser complejo, bueno, pero pues que sepan que sí hay un espacio, ¿no? O sea, estos discursos internos, por situarlo así muy esquemáticamente, que se vuelven tortuosos, sí es posible que dejen de ser una tortura, ¿no? Sí es posible, ¿no? Y justo a veces se tiene un poco la imagen de que en tanto que son tan arraigados, tan difíciles o tan uno no puede imaginarse la vida sin ellos que ni siquiera prueba, ¿no? Pero creo que vale la pena probar, ¿no? Eh, un espacio de psicoterapia y entender mejor por qué este discurso en relación con esta exigencia de mi propia imagen corporal no me deja en paz, ¿no? Y hasta qué punto no me deja en paz, qué tanto malestar necesito sentir para ya no quererlo sentir, ¿no? Eh, o para decidir hacer algo con él, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la clínica abierta. Se puede tranquilamente, pues, no lo tengo aquí a la mano, pero lo saco rápidamente para que lo pueda compartir así rápido. Creo que mi compu está un poquito lenta. Um, Aquí está. Voy a compartir así. Ah, ya está. Perdón, Carlos, que estaba yo buscando, no veía que habías compartido la, la pantalla. Nada, esto que está la clínica de sufrimiento, ahí se pueden, eh, como ven, está ahí la cosa del servicio, se puede poner, si uno busca terapia presencial o en línea. Está ahí por motivo de consulta o por terapeuta también. Eh, Si se pone ahí terapia en línea, por ejemplo, en abuso y violencia, por situar algunos, estamos por ahí Julieta y yo. Pero bueno, también está Carlos, hay otros motivos de consulta y demás. Por ahí no lo hemos actualizado, también habría que meter por ahí algo sobre la imagen del cuerpo, que es lo que he estado trabajando. Pero bueno, y bueno, pues basta ahí hacer como seguir los pasos del siguiente para hacer una cita y, y ya, ¿no? Puede ser un espacio que puede servir para colocar o reentender mejor cómo se están moviendo estos discursos en uno, cómo le están afectando y pues para tener también otra relación consigo mismo, con su imagen o con quien uno está haciendo. Pues bueno, pues ahí siempre la invitación está abierta. Yo siempre lo digo porque la página no está, que conmigo en particular
La primera consulta no tiene costo porque es una exploración para ver si podemos trabajar juntos. Eh, y bueno, pues nada más. El comercial hecho, el cine debate terminado y pues nada más, no me queda sino agradecerle a todo el mundo, a Tania, Edith, a Ivana, a Josefina, a Guadalupe, todos los que participaron en el cine debate activamente con sus intervenciones, a Carlitos, a Julieta por el espacio, por la conversación y pues nada más, que pasen excelente noche, felices fiestas y hasta el próximo año. Hasta luego. Gracias. Luego, gracias.